Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy la fundadora del medio venezolano Soy Arepita y voy a acompañarles moderando este panel que pretende fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas periodísticas en medio de la pandemia. Les recuerdo que esta es una actividad del Centro Internacional para Periodistas, el ICFJ, y la Red Internacional de Periodistas AJNet, además con el apoyo de Sembramedia y Fondo Velocidad. También estamos transmitiendo por Facebook Live en grupo privado del foro, donde discutimos temas relacionados a las coberturas periodísticas y nos encantaría que se sumaran. Nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, les compartirá el link en el chat de Zoom. También les invito a dejar sus preguntas en el chat y los comentarios en la parte de abajo del video en Facebook. Las estaremos leyendo en vivo más adelante. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de la Salud en sus correos electrónicos, pueden sumarse también al boletín o newsletter del Centro Internacional para Periodistas. Muy bien, vamos a presentar a los panelistas. Tenemos a Chani Guyot desde Argentina, periodista, editor y diseñador. En mayo de 2018 fundó Redacción, un medio de comunicación digital que combina el periodismo de soluciones y la participación de la audiencia, en la búsqueda de un impacto positivo en la sociedad. Integra el board del World Editors Forum y es miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino. También tenemos a Jazmín Acuña, desde Paraguay. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de Connecticut College. Es cofundadora y editora de El Surtidor, un emprendimiento digital donde brindan información visual precisa y relevante. Jazmín es ciberfeminista, es integrante de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y cubre cómo es ser mujer en el país más católico de la región. Bienvenidos nuestros panelistas, bienvenidos a todos los colegas que nos acompañan y vamos a empezar con Chani Guyot. Muchas gracias Dariela, gracias Desiree, gracias a ICFJ y a AJNet por realizar este foro y por invitarnos a compartir en este rato lo que estamos haciendo y a conversar también. Voy a compartir mi pantalla y en los próximos 15 minutos quiero contarles lo que hacemos en redacción y lo que hemos hecho en estos meses para lidiar con este desafío tremendo que nos impone la pandemia a todos. Redacción nació en mayo de 2018 como un antídoto contra la intoxicación informativa, buscando fundamentalmente desactivar o hackear dos de los sesgos que creemos están creando esa intoxicación informativa, que tiene que ver con la extrema negatividad, y el modelo broadcast unilateral o monologal. En el primer caso desarrollamos o asumimos, adoptamos las técnicas del periodismo de soluciones, que no ignora los problemas, sino que intenta mirarlos con rayos X para descubrir detrás de los problemas las historias de las personas y organizaciones que están haciendo algo por resolverlo, para contar esas historias. Y por otro lado, buscamos, como decimos, hackear también el modelo broadcast con nuestro periodismo participante. Esto es apelando mucho a la participación de la audiencia, desarrollando procesos, métodos y actitudes de escucha para con esa participación hacer un mejor periodismo. El resultante de esto es lo que llamamos nuestra fórmula de periodismo humano y quiero hoy presentarle algunos casos de cómo se traduce esto en nuestro trabajo cotidiano. Este es el equipo de redacción, somos 16 personas, periodistas, editores, expertos en tecnología, innovadores sociales. Esta es la versión del ilustrador de cómo trabajamos. Y fundamentalmente nuestro periodismo se expresa en 3 plataformas: nuestro sitio web, que es el espacio en donde finalmente se publica todo el contenido que tenemos. Una operación de newsletters, hoy con 10 newsletters, unos 70.000 envíos semanales. 8 de esas newsletters son abiertas y libres y gratis, y otras 2 son exclusivas para miembros. Y luego tenemos mucha actividad en las redes sociales, la principal es en Instagram, con unos 36.000 seguidores aproximadamente. Nuestra comunidad está formada por, nosotros decimos, mujeres y hombres jóvenes, pero sobre todo de mentalidad joven, con una actitud bastante comprometida, no solo respecto a, no respecto a nuestro periodismo, sino respecto a la realidad.
son o activistas digitales o ciudadanos comprometidos. El 47% de ellos llega de redes sociales, el 76% está en mobile y casi 2/3 partes de nuestra audiencia son mujeres. La pandemia lo transformó casi todo. Verdaderamente tuvimos en estos últimos 3-4 meses un salto muy importante de audiencia, también cierta erosión del negocio, en virtud de que uno de nuestros principales ingresos son los sponsors de las newsletters, y entre ellos había una aerolínea que en Argentina acaba de cerrar, un retail de turismo digital muy importante. Nos obligó a transformar nuestros procesos, después podemos profundizar sobre esto, pero logramos organizarnos de manera tal que hoy casi no utilizamos ni WhatsApp ni el mail, y todos nuestros procesos están en Slack y algunas cosas en Trello para los materiales. Nos obligó a mirarnos como equipo y a organizarnos, a modificar algunos roles o responsabilidades, a reenfocar nuestros esfuerzos, y también como personas. Si hacemos periodismo humano, siempre decimos, nosotros somos responsables cada uno de entender cuál es nuestro rol en este momento, y diría que siempre intentamos que el periodismo que hacemos de alguna manera también refleje nuestra propia humanidad. De allí que, haciendo un ejercicio retrospectivo y mirando lo que ha pasado en estos últimos 3 meses aproximadamente, yo podría decir que casi todo nuestro periodismo se ancló en uno o en varios de estos ejes o de estas dimensiones: un periodismo participativo, un periodismo visual, un periodismo humanizado, de servicio, un periodismo explicativo, de soluciones y para la comunidad. Quiero compartir ahora algunos ejemplos, no voy a revisar todos los títulos que van a ver, porque al final también quiero contarles 3 experiencias vinculadas más a lo narrativo o a la tecnología que estamos aplicando en este contexto. La participación está en el ADN de redacción, y la verdad es que desarrollamos esta guía para vivir en tiempos de coronavirus. Hoy está compuesta por 75 preguntas en una interfaz de usuario muy simple, donde se expanden y colapsan, con información muy precisa, cada respuesta con su fuente, y siempre, como lo llamamos, como es una guía colaborativa, cualquier usuario puede formular una pregunta, sugerir una fuente nueva, o ayudarnos a corregir algunas cosas o actualizarlas. De las 75 preguntas, un poquito más de la mitad han venido de la audiencia, y bueno, es una guía que vive en nuestra home y es consultada frecuentemente. Respecto a las notas participativas, nosotros creemos que, y esto tiene que ver con desandar también esta idea de que los medios somos una fábrica de contenidos que producimos y distribuimos, y allá afuera una audiencia la consume, y en muchos casos intentamos una aproximación más holística y circular, en donde sabemos que algunas de nuestras notas empiezan consultando a nuestros miembros o a nuestra audiencia más cercana, a veces también en nuestras redes, y allí la audiencia nos da sus testimonios, su opinión, su expertise, a veces sus propias redes, y entonces muchas de estas notas tienen una enorme participación. Un caso particular es cuando entrevistamos, por ejemplo, a algunos ministros. En el último mes entrevistamos al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Educación, y parte de esas preguntas que les llevamos a los ministros fueron hechas por nuestra comunidad. Esto es técnicamente bastante fácil, pero exige una mentalidad y un cambio a veces de paradigma de los periodistas que no es tan fácil. Yo siempre digo que nada reemplaza el talento de un periodista, pero el talento de un periodista apalancado y apoyado por la participación de la audiencia es imbatible. Por supuesto, muchas veces las preguntas que formula la audiencia a veces se repiten, a veces son preguntas que el periodista ya tenía, pero otras veces algunos miembros de la audiencia hacen preguntas que son reveladoras, son distintas, son creativas, y eso nos ayuda a nosotros a afilar también nuestro periodismo. Intentamos trabajar mucho en función de del momento y de las condiciones en las que nuestra audiencia se informa. Y de allí hacia la derecha ven el feed de Instagram, en donde intentamos con estas placas, sin perder precisión y profundidad, en estos tiempos de coronavirus, ser muy, muy precisos con la información,
pero también respetando mucho el tiempo. Y entonces sí, por supuesto, tenemos crónicas de largo aliento, que llevan sus 12, 15 minutos de lectura, pero luego estas piezas que intentan en un minuto agregar valor en torno a, por ejemplo, el tema del coronavirus. La verdad es que el coronavirus también nos ha permitido contar historias emocionales, ¿no? Y, por ejemplo, cómo se transita el duelo en este momento, o el problema de los niños y el miedo de volver a salir a la calle. Hicimos algunos Instagram Lives con algún psicólogo y con participación de la audiencia, es decir, ocupándonos de los temas que afectan directamente y nos afectan directamente. Luego hay un capítulo muy grande de servicio. Yo diría que todo este ejercicio salió de la siguiente necesidad. Están todos los medios escribiendo sobre el coronavirus y nosotros somos un equipo de 16 personas. Nos es imposible y sería absurdo competir con los grandes medios en términos de noticias y de lo último, con lo cual hemos hecho un enorme esfuerzo al momento de pensar los sumarios y de ponernos en lugar de hacer algo que sea distinto, que agregue valor, que sea interesante, con lo cual este capítulo especial de servicio creo que nos ha hecho dar grandes pasos. Son en general historias que prenden mucho, desde cómo hacer barbijos caseros en casa, hasta cómo pedir ayuda si conoces a alguien o tú estás atravesando una situación de violencia de género, una guía para hablar de coronavirus con niñas y niños o con personas mayores, cómo ayudar a las personas mayores a la distancia, cuestiones súper cotidianas que muchos de nosotros atravesamos y que simplemente con ponernos en el lugar de nuestra audiencia sabemos que podemos ofrecer estas herramientas. Por supuesto, el coronavirus es también un tema complejo, de allí que con la ayuda de expertos explicamos temas que son más complejos. En general estas notas son o notas en profundidad o videos de 3, 4 minutos que profundizan sobre esos aspectos. Trabajamos naturalmente en nuestra técnica de periodismo de soluciones. No es fácil, pero sí hubo casos en los que pudimos desarrollar, sobre todo mirando situaciones particulares y viendo quiénes son los mejores que lo están resolviendo. Un caso que a mí me gusta mucho es esta nota que hicimos en abril sobre el modo en que los municipios, los gobiernos locales se reorganizaban y a través de una red empezaban a compartir modos de políticas públicas para enfrentar la pandemia, para enfrentar las cuarentenas. Y luego, hace algunas semanas, volvimos y contamos cómo algunos de estos municipios ya estaban dejando atrás la cuarentena, cómo se estaban reabriendo, y al contar también muchos casos uno podía detectar, bueno, cuáles eran las mejores prácticas en torno a, por ejemplo, a estos temas. Por último, y esto está muy vinculado con una de las dimensiones de nuestro modelo de impacto, nos enfocamos en algunas comunidades subrepresentadas en los medios, por ejemplo, los repartidores de apps y en todo nuestro subcontinente, muchas veces lidiando con problemas de derechos laborales y demás, o cuál es la realidad del problema del COVID-19 en institutos de menores, donde hay menores privados de su libertad. También toda la dimensión de las personas con discapacidad, en este caso el encierro y las personas con autismo, o las personas que tienen discapacidad y trabajan. Creemos que ahí se manifiesta con bastante claridad esta vocación por hacer un periodismo que explique lo que pasa, logre echar luz sobre temas subrepresentados y cuente historias en donde, de nuevo, intentamos no quedarnos en el diagnóstico, sino trascenderlo, por supuesto, contar los problemas, explicar cuáles son las dificultades, pero hacer ese esfuerzo extra que muchas veces nos habilita a contar también historias de éxito dentro de estas realidades complejas. Por último, lo que hicimos también fue actualizar una aplicación que es un juego que se llama Verdadero Falso, en donde
uno se enfrenta a una noticia y tiene que decidir si la comparte o no la comparte, y luego de esa decisión el juego te dice si esto es información o es desinformación, uno va sumando puntos, finalmente tiene un puntaje y entra en un ranking, y lo que hicimos fue una edición exclusiva en torno al coronavirus, con 15 casos, también apuntando a que hoy la infodemia es uno de los problemas con los que lidiamos como ecosistema, y este juego para nosotros es una manera distinta de aproximarse. El juego también tiene la intención de mejorar la capacidad y las herramientas de quien lo juega para detectar información, porque en las explicaciones allí se dan los motivos, ¿no? Y por último, y para terminar, traigo también dos formatos. Yo diría que esto es periodismo FPV, First Person View. Mis hijos que juegan al Fortnite me explicaron esa sigla. Y en el de la izquierda es un trabajo que hicimos con Spotlight, una agencia de Naciones Unidas y Unión Europea, que trabaja para terminar con la violencia contra mujeres y niños. Y el teléfono es un video, pero tu teléfono se convierte en el video de una chica que está siendo acosada por su pareja, y uno recorre su WhatsApp y su Instagram y sus encuentros, y es casi en tiempo real. Y el de la derecha es algo parecido, de una persona que está sufriendo, que vive en un barrio vulnerable y está sufriendo una inundación, y se conecta con sus familiares y les cuenta y va compartiendo los videos y va a su Facebook para averiguar información y demás. Lo interesante es que es una narrativa, por supuesto, que despierta mucha empatía, pero detrás tiene un reporteo periodístico muy preciso y muy sesudo y muy responsable, de manera que también creemos que permite generar empatía en quien los mira, y de esa manera, bueno, agregar valor periodístico desde otro lugar. Muchísimas gracias, y después, por supuesto, quedamos disponibles para la conversación y las preguntas. Sigue Jazmín ahora, me imagino. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Gracias, Chani. Súper interesante. Un gusto estar acá. Gracias, Dariela, Desiree, a ICFJ y a IJNet por la invitación. Bueno, cada momento que tenemos, ¿verdad?, de compartir lo que aprendimos, lo valoramos un montón. Y hoy les voy a hablar del Surtidor, donde yo he sido cofundadora y soy editora ahora. Es un medio independiente de Paraguay que hace periodismo visual. Nosotros nacimos en las redes sociales pensando en hablar a un público joven, huérfano de los medios masivos de comunicación. Un público que no estaba encontrando en las noticias un lenguaje más ajustado a la forma en la que ellos consumen información. Y que tampoco, creo, encontraría en los medios empresariales una voz más crítica a la desigualdad que atraviesa la realidad de nuestro país, porque, bueno, los medios finalmente, los medios masivos de comunicación son parte de las élites económicas que dominan y definen políticas públicas. Arrancamos en 2016 con un archivo JPG que publicamos en redes sociales, un archivo JPG que contenía información e ilustración, como pueden ver si entran en nuestras redes. Y de ahí evolucionamos, un ratito de sí, y de ahí evolucionamos mucho para desarrollar nuestros propios reportajes de investigación, scrolls, podcasts. Y bueno, hoy voy a contarles cómo de vuelta tuvimos que renovarnos con la pandemia y cómo con un equipo relativamente pequeño hicimos para cubrir la mayor crisis de salud pública del siglo, ¿verdad? Pero antes ya les quiero contar un poco el aprendizaje que nos deja desde ya esta crisis. A todo el equipo le reconfirmó el papel vital que cumple el trabajo que hacemos, el periodismo en nuestra sociedad. Mucho hablamos, ¿verdad?, de la crisis del periodismo, pero justamente en estos momentos de crisis donde se puede ver que nuestro oficio de publicar información responsable es muy valioso. Siguiente slide. Cuando tenemos a líderes, ¿verdad?, que se suponen que deben conducir y proteger a la gente, hoy son ellos los principales divulgadores de desinformación. Ahí vemos que el periodismo es crucial. Y nada, tenemos a presidentes que no van a perder la chance de divulgar conspiraciones con el terrible potencial de dañar igual o más
aún que el virus que hoy nos obliga a encerrarnos. En el Surti, desde el 10 de marzo, el día que el gobierno paraguayo anunció las primeras medidas para afrontar el nuevo coronavirus, nosotros supimos que teníamos muy poco tiempo que perder y un montón de decisiones que tomar, aunque decía hoy, ser un medio independiente significa aprender a navegar la incertidumbre constantemente. Nadie estaba preparado para responder a tantas preguntas y dudas sobre esta pandemia. Pero nos quedaba muy claro dos cosas, nos quedaban claras. Uno, este es un evento que tenemos que cubrir como medio, y que para atravesar la incertidumbre, porque de incertidumbre estábamos rodeados y seguimos rodeados, la gente necesita más que nunca información clara, información precisa e información verificada. Entonces decidimos descartar varios planes y modificar gran parte de nuestra producción. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿qué cubrir cuando hay tanto para informar? Pero dejamos que sea, como siempre, la audiencia la que nos guíe, y nos preguntamos qué es lo que necesita la gente, qué necesitan las comunidades que siguen al surtidor, qué necesitan las personas que hace 4 años confían en lo que publicamos. Les escuchamos principalmente a través de nuestro canal en WhatsApp, siguiente slide, por favor, donde podemos tener, en este canal de WhatsApp tenemos una relación bastante más cercana con nuestros seguidores, y gracias a ello fuimos entendiendo que necesitaban 4 cosas. Primero, cómo cuidarse. Segundo, con el distanciamiento social, necesitaban que les digamos cómo están viviendo otras personas la pandemia. Necesitaban saber qué están haciendo las autoridades frente a la pandemia. Y entre tanta desinformación, necesitaban que alguien les diga, acá tenés la precisa, esto es verdadero, esto es falso. Entonces, desde allí empezamos, ahora cubrimos 4 aspectos de la pandemia: infodemia, poder, cuidado y testimonios. Y todo esto lo pueden ver en el surti.com/coronavirus. Siguiente slide, por favor. Ahí pueden ver el cúmulo de nuestra cobertura de la pandemia. Voy a empezar a hablarles un poco sobre nuestra cobertura de la infodemia. Era en marzo que habían 2 paraguayos contagiados de coronavirus, pero habían muchísimas más personas afectadas con la desinformación. El ministro de Salud anunciaba que teníamos a las primeras personas infectadas con este nuevo virus, y al mismo tiempo a nuestro canal de WhatsApp llegaban decenas de videos, cadenas, fotos y muchos audios con información muy dudosa, lo que daba cuenta, ¿verdad?, del crecimiento exponencial de la infodemia, ¿verdad?, de desinformación. ¿Y qué nos pedían nuestros seguidores? Nos pedían que les ayudemos a navegar por sobre todo ese mar de desinformación, y a discernir, ¿verdad?, lo verdadero de lo falso, lo verdadero de lo absurdo. Por eso decidimos redoblar nuestros esfuerzos de fact-checking a través de La Precisa, que es la sección de chequeos del surtidor. Pero luego nos preguntamos cómo vamos a hacerlo. Si la mayor cantidad de desinformación que circula y que circulaba era por WhatsApp y en formato audio, ¿qué sentido tenía que darnos en nuestro sitio web, o solo en Twitter, o solo en las redes sociales? Entonces decidimos concentrar nuestros esfuerzos en ese lugar donde se estaba esparciendo la mayor cantidad de desinformación, ¿verdad? Los canales de mensajería, especialmente WhatsApp, y también responder al fenómeno con la herramienta que estaban utilizando los que estaban desinformando, ¿verdad?, que eran los audios. Entonces empezamos a producir un podcast que de ser diario, luego fue un podcast semanal con chequeos a desinformación que nos manda nuestra audiencia a través de los canales de mensajería. Gracias a ellos sabemos qué se está divulgando como reguero de pólvora, y de nuestra parte ellos cuentan con la promesa de que vamos a atender sus dudas y vamos a responderles semanalmente con un podcast de La Precisa. También gracias a este trabajo más personas empezaron a suscribirse y a seguir al surtidor, porque logramos generar una confianza en este trabajo que estamos haciendo, y creo que por el simple hecho de responder a una necesidad muy latente de la gente. Pero el trabajo de fact-checking no iba a ser, no hubiera sido como es, ¿verdad? O sea, logramos hacer, es abrumadora la cantidad de desinformación, pero gracias a la colaboración internacional pudimos hacerle, estamos haciendo frente. Nos sumamos entonces a la Coronavirus Facts Alliance, no sé si conocen, es un esfuerzo global
que reúne a más de 100 periodistas de todo el mundo, coordinados por la International Fact-Checking Network. Y también desde abril armamos un equipo especial para ilustrar, para diseñar e ilustrar los chequeos de la red latinoamericana LATAM Chequea, de la que también formamos parte junto a otras 33 organizaciones de Latinoamérica. Otro aspecto de nuestra cobertura, como les decía, es el poder. Chequeamos al poder. En las crisis, los grupos de poder siempre encuentran maneras de salir ganando. La pandemia del coronavirus no va a ser la excepción, y bueno, nuestra responsabilidad sigue intacta, la responsabilidad de denunciar eso. Entonces, además de monitorear las acciones de las autoridades paraguayas y el sector privado como las proveedoras del Estado, nos unimos a la Alianza Centinela COVID-19, que es una iniciativa de 15 medios de 13 países de la región, con el objetivo de indagar de forma colectiva las respuestas de los gobiernos a esta crisis de salud pública. Para un medio en crecimiento como el nuestro, la colaboración con colegas de otros países es clave. Nos permite encontrar ángulos novedosos a las historias, nos permite nutrirnos de su experiencia y publicar historias que solos sería muy difícil revelar. Así es como en un corto tiempo ya logramos conocer qué información nos están contando los gobernantes y no nos están contando los gobernantes de la región. También nos ha permitido verificar sobre costos en insumos críticos como respiradores. Siguiente slide, Desi. Siguiente. Siguiente. Me olvidé de la presentación ahí. Bueno, esos son los podcasts, ahí pueden ver. Pueden entrar también en el surti.com/coronavirus y van a ver más. Siguiente. Eso es lo que estamos haciendo con la red LATAM Chequea, que les comentaba recién, ilustrando nuestros chequeos. Siguiente. Y les comentaba recién poder. Siguiente. 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 Me preguntan cuál es la red regional de chequeadores, la red LATAM Chequea. Bien, y ahí puedes quedarte, decir gracias. Luego, otra parte de nuestra cobertura se centra en los testimonios, cómo está viviendo la gente la pandemia. Sabrina Duque, periodista finalista del Premio Gabo del 2015 y ganadora también de la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera, ella había dicho que el perfil periodístico es un texto que demuele prejuicios. Y esa es la razón por la que decidimos enfocarnos en microhistorias, le decimos, en historias de la gente, en especial de las poblaciones más vulnerables. Y lo hicimos también como en un esfuerzo por contrarrestar mucha propaganda gubernamental que corrió en estos meses, también para contrarrestar la discriminación, los abusos de un Estado que ahora está envalentonado también con una nueva excusa para perseguir y criminalizar. Y por eso empezamos a escuchar y a contar las historias de las personas que no forman parte del relato oficial de éxito en la contención del virus en Paraguay. Y hasta ahora sus voces dejan en evidencia las consecuencias de años de desidia de las autoridades, la improvisación y negligencia en ministerios como el de educación, faltantes de insumos de protección y la amenaza real de hambre en comunidades más pobres del país por la cuarentena. Hacemos un esfuerzo porque estas historias no se lean como meras anécdotas. Reporteros, diseñadores, ilustradoras, trabajamos para que queden como un registro histórico. Cada vez que entrevistamos a una maestra, a un médico, a un estudiante, a una lideresa indígena, cada vez que diseñamos y ilustramos sus rostros, sus vivencias y sentimientos, pensamos que lo hacemos como memoria para el futuro. Tratamos de pensar en este trabajo como un archivo histórico, ¿verdad? Siguiente. Pueden ver tratamos de diversificar nuestro formato dependiendo de la red social donde estemos publicando. Y por último, el cuidado, ¿verdad? Como les decía, la gente necesita saber cómo cuidarse, cómo cuidar a su entorno. Nosotros desde ya estamos convencidos que esto no es una guerra, rehuimos del lenguaje bélico que usan algunos medios para tratar de darle un marco desde donde la gente pueda entender cómo debemos luchar contra el coronavirus.
y nos parece que es un ángulo limitado y cuestionable, y también a veces puede resultar bastante discriminatorio. Entonces lo que tratamos es de entregar información que les sirva a la audiencia para cuidarse, no solo a sí misma, sino a su entorno, para tener una mirada más solidaria y de colaboración en medio del peligro, ¿verdad?, sanitario. Entonces la gente en nuestras publicaciones también puede encontrar recomendaciones para atender su salud, cómo defender sus derechos laborales, habiendo tantos despidos, tanto desempleo, cómo evitar también abusos de las autoridades durante la cuarentena y cómo, como les decía, cómo ayudar a otras personas que necesitan. Siguiente. Bueno, eso es otro ejemplo de nuestras publicaciones con un enfoque más de cuidados. Siguiente. También ahí, como decía Chani, ¿verdad? Un poco de qué podemos hacer para solucionar, para colaborar en estos tiempos de tantas dificultades, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y ahí quedo yo. Muchísimas gracias por escucharme y estoy contenta de recibir preguntas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes, Chani y Jazmín, fueron supremamente inspiradores y ahora vamos a estar leyendo las preguntas que tengan ustedes. Yo quisiera comenzar con una respecto a la audiencia. Muchos medios dicen, bueno, nosotros somos participativos, nos comunicamos con la audiencia, pero no todos lo logran e invierten el tiempo y la logística necesaria para eso. Es muy fácil decirlo, pero en realidad, ¿cómo se inscribe eso en la cotidianidad de ustedes como periodistas y del equipo? O sea, ¿cómo revisan redes sociales, les llegan los correos, hay protocolo para responderlos, hay encuentros físicos con la audiencia? Bueno, evidentemente en este momento es más complicado, pero en otros momentos, entonces quisiera que nos dieran ejemplos de esa interacción y cómo está en su agenda diaria como periodistas. Bueno, eso me parece una súper pregunta porque creo que todos los medios, sobre todo los medios independientes, estamos explorando maneras, ¿verdad?, de conectarnos mejor con nuestra audiencia porque la necesitamos, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos hecho, si quiero compartir algo que hace poco sumamos al equipo, el año pasado sumamos al equipo a una persona que es la editora de comunidad. O sea, sumamos a una persona encargada de pensar, de atender, de cuidar, ¿verdad?, a nuestra audiencia. Nosotros lo hacíamos de manera casi intuitiva, ¿verdad? Y por la naturaleza del medio, la gente es muy fan, ¿verdad? Así como también hay mucha gente que no quiere el trabajo periodístico, hay muchísima gente que tiene muchas ganas de vincularse con nosotros. Luego empezó a volverse un poco abrumador y pensamos, necesitamos tener esto que decís, Dariela, protocolos de respuesta, maneras, mecanismos, espacios para tratar mejor, ¿verdad?, con la gente que nos sigue. Entonces ahora la editora de comunidad se encarga no solamente de ir indicándonos qué tipo de conversaciones podemos llevar adelante cuando publicamos reportajes y con quiénes hablar. Ella también nos va diciendo qué tipo de cosas le sirve a la audiencia. Es como la persona que filtra y está en nuestras reuniones editoriales para ir indicándonos, nos da como más pistas para entender qué es lo que necesitan, qué es lo que les puede generar rechazo, qué cosas deberíamos mejorar o rever. Así que esa para nosotros ha sido una novedad y es algo que creo que podría ser replicado también en otros medios, por sobre todo aquellos medios que se piensan muy cercanos o dependientes también de sus audiencias. Sí, en nuestro caso coincido con Jazmín, no alcanza con la intención, hay que tener las responsabilidades asignadas, los procesos, y sí también la mentalidad de las personas involucradas. En nuestro caso, de las 16 personas que trabajamos en redacción, 2 tienen una responsabilidad directa
una editora de membresía, que es la representante de los miembros dentro de la redacción, y una editora de participación. Ellas colaboran con los periodistas al momento también de cuando se plantea un sumario, ver si hay un potencial participativo, acompañan a los periodistas, pero el trabajo lo hacen los periodistas también, ¿no? Es importante, si no es muy difícil que esa rueda gire. Nosotros hacemos entre 3 y 4 convocatorias por semana, algunas son muy simples y específicas, y una puede ser dentro de una story de Instagram, una determinada votación, y allí puede haber más de 1000 personas que de alguna manera se manifiestan y eligen con las herramientas nativas de Instagram, que son muy, muy, muy simples. Y a veces son convocatorias más abiertas, como por ejemplo salimos hace unas semanas a ¿estás teniendo sueños extraños? Y la verdad es que muchísima gente está teniendo sueños inhabituales o recuerda sus sueños, y ahí armamos una pieza en donde nuestro ilustrador justamente representó algunos de esos sueños, y después expertos, no es que interpretaban esos sueños en particular, pero explicaban los cambios que estamos teniendo en los sueños muchísimas personas. Y a veces son testimonios, por ejemplo, cómo los niños pequeños están resistiendo la cuarentena. Y ahí puede haber muchos testimonios, con lo cual ahí sí es donde la editora de participación, también con conocimiento y especialidad, dedica una buena parte de su tiempo a tabular la respuesta, a elegir las más interesantes, a destacar las que son por algún motivo más relevantes y pueden servir al periodista para citar, para iluminar aspectos de la nota que tal vez no tenía en cuenta, pero insisto, no alcanza con la intención o con la visión. Tiene que haber procesos muy simples. Esos procesos incluyen, no es alta tecnología, pero sí con qué herramientas se gestiona eso. Y lo más importante y difícil es que cuando uno habilita la participación, tiene que tener claro que o esa participación modifica en algo tu periodismo, o digamos, es simplemente no real. No alcanza, si uno hace una pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar las respuestas, y si esas respuestas no te cambian en nada, yo creo que eso no es verdadera participación. Lo que es todo un problema cuando uno empieza a crecer en volúmenes, pero bueno, a veces la tecnología también ayuda a lidiar con ese problema, que es un problema feliz, digamos, ¿no? Para cuando un medio busca este tipo de experiencias. Claro, diríamos que son como los dolores de crecimiento, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Qué impresionante que justo leí esa nota de los sueños durante la cuarentena y claro, yo no me había imaginado que podía ser parte de un grupo más grande, pensé que era algo que solo me pasaba a mí, entonces no solo fue útil para uno profundizar un poco más en un fenómeno que te está ocurriendo, sino que también te sientes acompañado, que creo que es una labor importante de ambos medios, tanto del surtidor como de redacción, este acompañamiento a la comunidad. Fíjense, AIDE de República Dominicana, que les cuento que tenemos a toda una clase de fundamentos de periodismo conectada, una maravilla, nos hace algunas preguntas. ¿Cómo financian sus proyectos? Y sí, toda la parte de modelo de negocio en periodismo es súper importante, porque eso es lo que financia pues todas las narrativas creativas y formatos innovadores en los que queremos hacer nuestros reportajes. Y además también nos pregunta, aparte del confinamiento, ¿qué otros desafíos tienen como medios netamente digitales? Adelante, Jazmín. La financiación, tenemos un modelo, tratamos de tener un modelo diversificado, que creemos que también es el norte hacia una independencia real. Tenemos inversión de impacto, tenemos colaboraciones, cooperación local acá con organizaciones afín, ¿verdad?, al trabajo periodístico que hacemos. También tenemos un modelo de venta de productos que nosotros también tenemos. También tenemos una consultora de comunicación que también apoya nuestro periodismo, o sea, porque hay mucha gente que viene y nos dice, yo quiero exactamente lo que ustedes hacen, esos dibujos, esos scrolls, esos podcasts, pero para mi proyecto. Entonces tenemos como un equipo que se encarga de eso. Y ahora estamos empezando un modelo también de membresías. Así que tenemos un modelo diversificado. No tenemos publicidad por ahora y no pensamos tampoco apostar a esa fuente de ingresos. Claro, y ahí también hay todo un reto de innovación, ¿no? En la diversificación de modelos que está funcionando y que no. ¿Qué nos cuenta Sí. Chani?
A ver, yo creo que este es el gran tema de los medios nuevos o digitales y es el de la sustentabilidad. Creo que ahí hace falta mucha innovación, no solo en términos de formatos o periodísticos, sino de modelos de negocio, modelos de ingreso. Redacción nació con una inversión de impacto de una serie de personas que creen que en la Argentina y en América Latina se necesita un periodismo de este tipo, un medio de este tipo. Luego de haber recorrido un año y algo, ingresó también bajo este mismo paraguas, digamos, el Media Development Investment Fund, MDIF, y nuestras fuentes de ingresos recurrentes son fundamentalmente dos, empresas que son sponsors en nuestros newsletters, y luego tienen un espacio dentro de la newsletter que está muy bien etiquetado, un mensaje de nuestro sponsor, y luego un programa de membresías. Lo que nos obligó, digamos, la pandemia fue a, diría, rehacer fuertemente nuestro plan de ingresos. Por un lado, generando nuevas propuestas para las marcas. Nosotros tenemos una audiencia joven, fundamentalmente femenina, muy comprometida y activa, y algunas marcas quieren llegar a ellas con su mensaje. Somos muy cuidadosos, no hacemos publicidad tradicional casi, pero ahí sí hay otros modelos de ingresos desde marcas, y luego estamos poniendo mucha energía en hacer crecer nuestro programa de membresías. Hay una magia en los modelos de membresías, y es que alinean de una manera muy directa y transparente la actividad periodística con el modelo de negocios, y eso es un formato virtuoso que estamos trabajando con mucho esfuerzo. Claro, y además las membresías no solamente la gente te da un aporte económico recurrente, sino que muchas veces se involucran también los miembros con tiempo, con dinero, con experticia, con sus áreas profesionales, entonces es una relación ganar-ganar. Bien, tenemos Exactamente. otra pregunta aquí de Miguelina Mendoza y nos dice, ¿cómo logran ustedes sobrellevar esa carga de información en medio de la pandemia y la nueva y abrupta manera de informar? Me imagino que habla, bueno, pues de esto de que pues tenemos un trabajo que se ha duplicado en muchos casos, pero que también al tener una crisis global, pues los tableros de todo están movidos, los tableros de nuestras redacciones, los tableros de nuestras casas. Si tenemos hijos hay que ver cómo se hace el cuidado, si tenemos personas mayores también hay otros retos. Entonces yo aprovecho para unir la pregunta de Miguelina con algo que también quería preguntarles sobre los procesos. Shani dijo que los procesos de la redacción se han transformado. Y Jazmín también nos habló de cómo ahorita estaban estableciendo alianzas con medios de otros países para hacer estas coberturas colaborativas. ¿Qué desafíos y oportunidades en estos tableros que se mueven han encontrado en medio de la pandemia en sus medios de comunicación? Bueno, empezando por las oportunidades, como les comentaba y les contaba, creo que como nunca antes hemos tenido la chance de forjar alianzas a nivel regional. O sea, vimos una necesidad demasiado clara de sumarnos, de trabajar con otros medios que estaban haciendo. Por ejemplo, estaban haciendo también fact-checking, porque la desinformación es global y mucha de la información falsa que llega a Paraguay es la misma que ya se dijo en España hace 3 meses, donde ya estaba explotando la pandemia. Entonces decíamos, ¿qué sentido tiene empezar nosotros de cero cuando ya vimos de que nuestros colegas lo estaban haciendo? Y luego se amplió la red que ya teníamos acá en Latinoamérica, y por suerte logramos también sumarnos a la red global. Eso ha sido clave, o sea, la oportunidad de sumarnos a otras redes y también de nosotros ser útiles desde un país tan chiquito como es Paraguay. Muchísima gente nos sigue confundiendo con Uruguay, pero vimos de que podíamos ser útiles a una red, a redes internacionales, ¿verdad? Y eso nos llena de orgullo, y también nos abre muchas oportunidades de trabajo, de nuevas publicaciones, de todo tipo de colaboraciones. En ese sentido, sí, o sea, esta crisis ha dado la oportunidad para nosotros de unirnos, de estar más unidos, de salir un poco más de los límites de nuestro propio país. Y en cuanto a desafíos, los desafíos yo creo que han sido, de verdad, en cuanto a procesos, tener que, bueno, modificar toda nuestra forma de trabajo e identificar en la distancia
¿verdad? Cuáles son los procesos que conllevan todas las publicaciones o todas las nuevas colaboraciones que tenemos, ¿verdad? Entonces ahora estamos en otro proceso que es justamente dibujar ese mapa, ¿verdad? De cuál es el rol, la responsabilidad, los tiempos, los momentos de cada persona del equipo. Todo para evitar justamente la sobrecarga de trabajo y también la sobrecarga de conexión. O sea, uno tiende a estar con esta pandemia todo el tiempo conectado, entonces, o conectada, entonces decíamos, bueno, necesitamos desenchufarnos, y para eso tenemos que identificar muy bien en qué momento necesitamos estar conectados también. O sea, estamos haciendo como un esfuerzo por encontrar un equilibrio, y eso ha llevado a que tomemos varias decisiones, como dividirnos otra vez en mini equipos, que tenemos slots de tiempo donde nos conectamos, y así les podría contar más. Pero bueno, eso. Muy bien, en nuestro caso, algunos desafíos son parecidos. Hicimos y hacemos todavía mucho esfuerzo por entender cuáles son los mejores procesos. Somos 16 personas trabajando mucho y haciendo muchos contenidos, pero afortunadamente desde las primeras semanas intentamos ponernos algunas reglas que nos ayudaran a trabajar de manera más inteligente. Una de ellas, por ejemplo, nosotros no hacemos noticias, excepto por ahí en nuestra newsletter de noticias que sale 2 veces por semana, pero tiene un autor muy en particular, con lo cual intentamos, no siempre lo logramos porque no siempre es posible, pero que entre digamos, la mayor parte del equipo trabaje desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, y trabajamos sobre Slack para la comunicación y sobre Trello para los materiales. Es decir que casi tenemos una organización que es 0 mail y 0 WhatsApp. Y eso es muy importante porque sobre todo el WhatsApp es muy invasivo. Por supuesto, si hay una urgencia y hay una emergencia, digamos, cualquier canal es posible, pero hoy hasta estamos por ahí manejando las llamadas telefónicas a través de Slack, y la verdad es que ordenamos toda la información dentro de esos canales. Por otra parte, yo creo que la mayor oportunidad para la redacción de la pandemia fue aprovechar el hecho de que estamos trabajando sobre un material que es el coronavirus, la pandemia y la cuarentena, que opera a todo nivel en términos de relevancia. Es un tema global, es un tema nacional y es un tema personal, individual para cada uno de nosotros y cada miembro de redacción y para toda nuestra audiencia. De manera que hoy, no haciendo un periodismo de último momento, un periodismo de rabiosa actualidad, la pandemia sí nos dio la oportunidad de trabajar sobre un tema instalado ya en la relevancia pública, en el mercado de la atención, digamos, y eso la verdad que lo estamos capitalizando. Se nota mucho nuestra audiencia, la audiencia que llega a Redacción Comar se ha cuadruplicado en los últimos meses, y fundamentalmente porque, y bueno, por supuesto eso obliga al equipo no a correr, porque queremos que cuando uno corre comete errores, pero sí a ser mucho más eficaces y eficientes al momento de asignar nuestros recursos, organizarnos y priorizar también, ¿no? Porque por supuesto, afortunadamente siempre hay más ideas que la capacidad de ejecutarlas, con lo cual es muy importante también saber a qué le decimos que no, etcétera, etcétera. Chicos, se nos acaba el tiempo y tenemos varias preguntas aquí. Pero fíjense, varias personas desde República Dominicana nos han preguntado de, digamos, fuentes originales en las que ustedes buscan la información y cómo podemos, o cómo, sí, podemos, porque todos somos periodistas, innovar en nuestras coberturas. O sea, qué otras historias a lo mejor están subrepresentadas, más allá de la parte de comunicación y divulgación científica de la pandemia, que bueno, evidentemente ocupa mucho de la atención de la gente. Y Yelitza Linares, desde Venezuela, nos pregunta cómo miden ustedes el éxito de los contenidos innovadores. Y como ya nos tenemos que ir, voy a cerrar un poco también con la pregunta final en términos de los impactos, porque al final estas narrativas creativas, narrativas con empatía, con rigurosidad periodística también, quieren tener un impacto en la vida de las personas, ¿no? Esa es parte de la filosofía de periodismo
humano, cercano que ustedes representan. Y entonces quería que también cuando cada uno haga su intervención final, preguntarles, ¿cuál ha sido el impacto más significativo para ustedes de las coberturas periodísticas que han llevado a cabo? Puede ser en la pandemia, puede ser anteriormente, y bueno, algo que digamos que los inspira a seguir pues contra viento y marea haciendo su oficio periodístico en estos tiempos de disrupción, ¿no? Jazmín, adelante. Bueno, sí, a mí me gustaría despedirme hablando de eso, ¿verdad? De impacto, que es, creo que a lo que todos los periodistas aspiramos y bueno, tenemos así contadas con las manos, ¿verdad? Las veces también en las que logramos, finalmente lo logramos, porque cuando lo logramos, a veces cuesta medirlo, pero cuando lo logras, sabes que es eso, ¿verdad? Eso era. Nosotros cuando pensamos, no, ahora mismo no recuerdo alguna situación muy particular, pero sí en este tiempo de cobertura de la pandemia supimos que logramos lo que queremos, que nuestra información le sea útil a la gente, que le sea útil para organizarse y para exigir, por ejemplo, para exigir sus derechos. Esas son instancias donde decimos, lo logramos, ¿verdad? O sea, una publicación nuestra hizo que un grupo de estudiantes organizados inicie o apuntale una denuncia o una exigencia al Ministerio de Educación. Y recientemente publicamos un audio donde se podía escuchar al ministro de Educación que básicamente condicionaba la entrega de kits de alimentos a la entrega de tareas, por ejemplo. Y el audio, si bien circuló en una radio muy chiquita, empezó ahí, nuestra publicación permitió de que llegue a más personas y que estudiantes organizados luego saquen comunicados y hagan más denuncias a partir de esta resolución, ¿verdad? De quien se supone es un ministro que debe, ¿verdad?, proteger los derechos de los estudiantes. Eso, para nosotros impacto es eso, que nuestra información le sirva a las comunidades que nos siguen, que le sirva a la gente para unirse, para conectarse, organizarse y accionar sobre la realidad que les afecta. Muy bien. ¿Qué nos dice Chani? En nuestro caso, nosotros tenemos un modelo de impacto en 5 dimensiones, muy bien descrito y demás, y mes a mes, todos los meses hacemos un informe de impacto que recorre esas dimensiones y mide qué notas. A veces es un informe que en parte es cualitativo, pero también en parte cuantitativo. Y una de esas dimensiones tiene que ver con el modo en que nuestro periodismo puede activar participación ciudadana, no en nuestro medio, sino en la realidad. De allí que a veces invitamos a nuestra audiencia o a nuestros miembros a sumarse a algunas campañas en particular, de temas de esos que no admiten, si se quiere, polémica en torno a el cambio climático o la violencia de género. Y la verdad es que estamos llenos y apabullados de pequeñas historias que nos llegan, de gente que realmente se activó, para decirlo de alguna manera. Pero una en particular es muy interesante. Ya fue hace un tiempo, uno de nuestros lectores pasa por la esquina de su casa y descubre que una chica con síndrome de Down estaba haciendo una feria americana, vendiendo sus cosas, porque quería viajar a un sudamericano de patín en Brasil. Y la magia es que esta persona dijo, esta es una historia para que cuente redacción. Y por supuesto contamos la historia, hicimos un video y demás, y nos pareció una historia tan interesante, importante, que además hablamos con un canal de televisión amigo, uno de los, el principal canal de televisión de noticias, le pasamos la data, hicieron un reportero y por supuesto ella se armó en paralelo una colecta y finalmente pudo viajar al sudamericano y demás. Pero diría que estas historias mínimas y breves son parte del combustible también que el equipo recibe al momento de pensar verdaderamente cuál es el periodismo que hoy nuestra sociedad necesita para hacernos cargo de resolver los problemas que tenemos. Muy bien, Chani Guyot, Jazmín Acuña, muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. No hay mejor manera de terminar que con esa historia pequeña pero muy inspiradora. Y bueno, sigamos la conversación. Recuerden que pueden suscribirse al grupo de
Facebook del Centro Internacional para Periodistas o al boletín en español por el link que Desiree Esquivel, nuestra gerente de comunidad, está dejando en el chat. Si llegaron tarde o quieren volver a ver completo este conversatorio, lo vamos a compartir en el grupo privado del foro en Facebook al que pueden sumarse. También el link está pues allí en el chat. Y finalmente, a todos los que asistieron les vamos a enviar una encuesta para que nos ayuden a mejorar nuestros eventos y a saber qué temas quieren discutir en próximos seminarios web. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Un abrazo y bueno, y que tengan feliz tarde o feliz noche. Seguimos en contacto. Gracias Dariela, gracias Desiree, gracias Jazmín, a todos. Gracias a Adiós. ustedes. Chao, chao.